Espero que se encuentren de lo mejor, estudiantes principalmente de las carreras formadoras de docentes. Ciclo de conferencias titulado El nacimiento de la educación y pedagogía en México. Llegamos a esta sesión número 6, la educación socialista de Lázaro Cárdenas o la etapa de educación socialista en México. También sirve para todos aquellos docentes en servicio interesados a conocer un poquito sobre el desarrollo histórico de la educación en México, también para todos que se preparan para los procesos de LUCICAM, los procesos de promoción vertical, horizontal, horas adicionales, etcétera. Para todos es una conferencia que les va a servir mucho. En esta ocasión, como mencioné, vamos a tratar pues esa etapa un poco mal interpretada, sí, la etapa de educación socialista, mal mencionada, muy explorada pero poco entendida, sí, simplemente muchos lo entienden como esa etapa donde la educación se quería parecer a la de Rusia, donde era una educación donde buscaba destruir el capitalismo, y realmente vamos a ir dando cuenta en esta conferencia que fue algo totalmente diferente la idea que tenía Tata Cárdenas o Lázaro Cárdenas como se le conocía. Lázaro Cárdenas del Río fue presidente de la República de 1934 a 1940, ¿sí? Él fue el sucesor de Plutarco Elías Calles, que pensaba también que con Lázaro Cárdenas iba a continuar ese maximato, ¿sí? Y realmente pues fue totalmente diferente. A Cárdenas, antes de hablar de educación socialista, se le recuerda principalmente por la expropiación petrolera, digamos que ese es como el primer prototipo. Se le conoce como el creador del corporativismo en México, como el iniciador de esa etapa del presidencialismo, a pesar de que México es un país en aquel entonces y actualmente con tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. El presidente, a partir de Lázaro Cárdenas, inclusive de hecho desde antes de la etapa por revolucionaria, era él que tenía el máximo poder. Hay que analizar si eso actualmente ha cambiado. No es tema de esta conferencia, pero bueno, ahí queda para el análisis, ¿no? Se le recuerda también por la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, que después, en este caso, reemplazaría al Partido Nacional Revolucionario, que Calles se había institucionalizado la revolución en el 1929, después de pues, todo el ajetreo, toda la confusión, toda la crisis política derivado del asesinato del general Álvaro Obregón en el contexto pues, de la guerra cristera y aparentemente a causa de un fanático religioso, entre otras versiones por ahí pues conspiratorias que siempre se han manejado en la historia de México y en todo el mundo. Entonces pues por ahí empezamos con esta cuestión de la educación socialista, que es poco comprendida, poco estudiada, porque bueno, a Cárdenas se le conoce más por la expropiación petrolera, sí, número uno, por el presidencialismo, sí, por la cuestión del corporativismo, de la CTM, de dividir el partido de la Revolución Mexicana en sector pues corporativo, campesino con la CNC, el sector burócrata, pues con la CNOP, y con el sector militar, aunque poco a poco los militares los iba pues dejando un poco fuera de la política, aunque pues el sucesor de Lázaro Cárdenas sería Ávila Camacho, que pues era general. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, de hecho con él se inaugura nuevamente, y a partir sigue siendo hasta la fecha, los periodos presidenciales de 6 años. Tuvo 3 secretarios, 3 encargados de la política educativa, 3 ministros, en este caso ya secretario de Educación Pública, Ignacio García Telles, que dura poco tiempo, del 1 de diciembre del 34 hasta el 3 de julio del siguiente año, del 35, básicamente duraría pues poco más de un año. Él después fue un político muy cercano a Cárdenas, sería procurador, sería también secretario de Gobernación, y luego ya con Ávila Camacho también sería pues secretario del Trabajo y uno de los primeros secretarios del IMSS, del Seguro Social, que crearía Ávila Camacho. Lo creó Ávila Camacho, muchos lo asocian con Cárdenas, pero ya fue el siguiente sucesor, Manuel Ávila Camacho, que lo va a crear en el 43. Gonzalo Vázquez Vela sería del 35 al 39. Ignacio
e Ignacio María Beteta Quintana, de este grupo sonorense, que sería de enero del 39 a allá pues el 30 de noviembre del 1940, ya terminaría el sexenio con Lázaro Cárdenas. Sabemos que del 24 al 28 gobierna Plutarco Elías Calles, se modifica la constitución para que Lázaro Cárdenas pueda reelegirse y ganar las elecciones en el 28, aunque es asesinado el 17 de julio en el restaurante La Bombilla de San Ángel por un fanático religioso. Desencadena la crisis política, y bueno, en el maximato están los cuatro, pues los tres principalmente títeres de Calles: Portes Gil de Tamaulipas, el mismo Portes Gil, que había sido gobernador de Tamaulipas; Pascual Ortiz Rubio, que había sido gobernador de Michoacán; y el general Abelardo R. Rodríguez. Todos ellos en el maximato pues gobiernan bajo la sombra de Calles. Realmente el que mandaba pues era Calles. Durante Calles pues se da la guerra cristera, probablemente hasta 26 a 29. Calles pensaba que con Cárdenas iba también a usarlo como su títere, a hacer una continuidad del maximato. Calles lo termina expulsándolo del país en el 10 de abril del 36. Se sale del yugo de Calles y empieza ya a hacer su programa político revolucionario con contenido social. También por el reparto agrario es conocido a Cárdenas. Ahorita se nos pasó mencionarlo, por eso la cuestión socialista a veces pasa a cuarto o quinto nivel y es poco comprendido, ¿no? Ya Cárdenas también es uno de los impulsores de la educación rural, ¿sí? Ese reparto agrario, esa idea de reparto agrario que venía pues desde la demanda de Zapata, ¿verdad? Emiliano Zapata, desde la revolución de Madero, después en la etapa de guerra civil, en todas las demandas, hasta que Zapata es asesinado en 1919 por orden, se dice que de Carranza. Pues bueno, esa idea de libertad de parte de tierra de libertad de parte de Zapata, pues Cárdenas años después pues la haría pues visible ese sueño. Hay muchos matices, hay muchos mencionan que todo lo que se repartió de tierras pues realmente eran tierras poco fértiles, tierras que no servían, tierras que legalmente no eran del campesino, sino que se utilizaban a los campesinos como pues como votos, tenerlos amarrados con eso de la tierra, tener votos asegurados, ¿sí? Eso pues también tiene diferentes matices, opiniones. Básicamente fue lo mismo con la CTM, que crea en el 36, la Confederación de Trabajadores del México, el Sindicato de Trabajadores, donde pues Cárdenas crea este sindicato para los derechos laborales, pero pues bueno, el sindicato pues era el mismo gobierno. Entonces ahí está un poco la trampa, en que si tu patrón es el gobierno, ¿sí? Y si tu sindicato es el gobierno, pues bueno, ahí también pues hay las cuestiones con Cárdenas. A Cárdenas se ha visto, como todos los personajes de la historia política, pues o es héroe o es villano. A Cárdenas claramente, y más en este últimos sexenios, se ha siempre mencionado como un héroe, como todos. Bueno, también tuvo cuestiones negativas, ¿sí? Aquí regalando un poquito Cárdenas en los billetes de 10,000, y luego el billete de 10 cuando se le quita los 3 ceros con Salinas en los 90 a la moneda, ¿sí? Pero bueno, el 12 de diciembre del 34, ya con Cárdenas en el poder, y después de hacer ese plan sexenal del Partido Nacional Revolucionario que venía con Calles desde el 33, donde se escogió al candidato, donde se dio básicamente Calles quería hacer la continuidad con Cárdenas. Bueno, se reforma, de hecho es la primera reforma al artículo 3. El artículo 3 había permanecido intacto, esto ya lo tratamos en otro video, intacto desde 1917, cuando se promulga en el Teatro de la República, en el Congreso Constituyente de Querétaro, 5 de febrero del 1917. Carranza, como primer jefe del ejército constitucionalista, pues jura y promulga esa constitución, donde el artículo 3 quedaba, ya lo habíamos analizado en otro video, muy sencillo. En esto se modifica. La principal cuestión que se le agrega es el término socialista, que desde un principio no se supo exactamente a qué se refería Cárdenas y todos sus intelectuales, todos estos pues encargados de la política educativa. Nunca se aclaró. Muchos inclusive
todavía no lo tienen historiadores, educadores totalmente claro, ¿sí? Evitar atentar totalmente contra la doctrina religiosa. Esto en ese momento pues fue combustible porque todavía estaba muy arraigada, todavía estaba la llaga, la llama de la rebelión cristera, el conflicto de calles con la Iglesia Católica principalmente, pero esta reforma pues directamente buscaba excluir toda doctrina religiosa, el fanatismo y los prejuicios, que fuera una educación más racional, más exacta, un concepto ya totalmente alejado de lo metafísico. Aquí mencionaba también que sobre el Estado podrá impartir la primaria, la educación y la normal, la enseñanza, la formación de los docentes, y se pueden dar concesiones a particulares, pero con bastantes normas muy rigoristas. Básicamente durante el cardenismo las escuelas privadas fueron pocas, ¿sí? Tenía que haber moralidad e ideología. Se decía que las corporaciones, las iglesias no iban a intervenir en escuelas primarias, secundarias y normales. Se buscaba y se iba a vigilar que todas las personas que se les diera ese reboe, ese reconocimiento de validez, pues tuvieran una moralidad e ideología acorde al cardenismo, al socialismo, y alejar totalmente a las corporaciones religiosas, ¿no? Planes y programas todos a cargo del Estado. Había que tener esa autorización, el REBOE como se lo conoce actualmente, para tener un plantel educativo, y en cualquier momento ese REBOE que se otorgaba, ese reconocimiento, podía ser, se les podía quitar, se les podía revocar sin ninguna cuestión de un juicio, de un amparo para poderlo revertir. Se buscaba también que fomentaba la educación a obreros y campesinos. Más adelante vamos a ver cuál era ese trasfondo de esa educación industrial socialista, que fue más preparada a la industrialización del país, que más adelante vamos a analizar. Y bueno, la obligatoriedad de la educación primaria y el Estado que fuera de carácter gratuito, tal como ese precepto sigue todavía vigente en el artículo 3 de estos tiempos. Se podían retirar discrecionalmente cualquier validez a los particulares, principalmente a los que estuvieran pues en cuestión muy religiosa, ¿sí? Y el Congreso de la Unión, los diputados, congresos, senadores, diputados, pues iban a poner leyes para pues concientizar y para materializar esa función social educativa, y sanciones a los funcionarios que no la cumplieran. Como se podrán dar cuenta, pues tiene muchas modificaciones ese artículo 3, aunque la palabra clave totalmente, y ahí estaba remarcada, estaba con mayúsculas, era el aspecto socialista, ¿verdad? Que pues duraría desde el 34 hasta el 46, ya con Miguel Alemán, cuando se modificaría, se quitaría ese aspecto de educación socialista, y podemos encontrar muchas publicaciones pues con la cuestión de la educación socialista. Sí, una de las cuestiones que crea Lázaro Cárdenas es el Politécnico Nacional en el 37. En el 35, pues para poder difundir, aterrizar toda esta cuestión del aspecto socialista, pues el Instituto de Orientación Socialista a cargo de Manuel Palacios. Sí, ese es algo que se... Algunos aspectos básicos de la educación cardenista para poder entender este concepto que, bueno, de hecho, si actualmente a veces todavía no se entiende, en aquel entonces fue un revuelo, fue una total confusión de ese concepto pues tan ambiguo, tan muy interpretado diferentemente en otras latitudes, en otros países. Y específicamente, ¿qué quería Cárdenas? Él buscaba que con esta educación, con esta ideología socialista, fuera la base económica, el desarrollo económico, social y por qué no político, pero él buscaba la cuestión económica, la industrialización, el fomento a la reforma agraria, ¿verdad? Que todo lo que que fuera una educación, por ejemplo, en la escuela rural, que se enseñara pues algunas cuestiones de agricultura, que se fomentara el respeto por la tierra, comunidades autosuficientes, el huerto escolar, que todavía ha existido hace poco tiempo, en los clubes, por ejemplo, en los clubes de la reforma de Peña Nieto, que muchas escuelas tuvieron el club del huerto, ¿sí? Que era algo que se sugería en el plan de estudios, un huerto escolar para pues tener algunas frutas, hortalizas, etcétera, como la educación agropecuaria en las
secundarias técnicas en los cebetas, que todavía existe actualmente, ¿sí? Esa parte de la cuestión ejidal, la cuestión de la tierra, de la agricultura, de la agronomía, pues estaba en la educación, que fuera pragmática y acorde al reparto de tierras que se iba a dar. Principalmente aquí ese es el más importante, el desarrollo industrial. Cárdenas ya preparaba, ya visualizaba, era una persona pues con mucha astucia política, con mucha visualización de lo que venía en el mundo, ¿sí? Estaba el periodo pues entre guerras, de la primera a una ya muy evidente Segunda Guerra Mundial, que muchos historiadores pues dicen que la Segunda Guerra pues realmente fue continuación de la primera. Yo también así lo creo. Y pues se buscaba ya cambiar ese pues ideología, esa cuestión de un México rural a un México ya urbano, un México ya industrializado, prácticamente cambiar al campesino por un obrero, un híbrido, como muchos historiadores lo comentan. Hubo muchas escuelas que se llamaban artículo 123 por esa vinculación. Sabemos que el artículo 123 habla sobre el trabajo, y en esas escuelas muchas en ocasiones siguen operando. Se inicia el corporativismo, ¿verdad? El corporativismo, la cuestión de los obreros afiliados al sindicato para luchar como proletariado, luchar contra la burguesía, contra esto del capitalismo, aunque realmente eso a veces nada más quedaba en los himnos, en los libros que ahí se daban, sin llegar a una práctica. Aunque pues muchos opinan que Cárdenas buscaba desaparecer a la burguesía, ¿sí? La escuela ejidal, la escuela rural y esa justicia revolucionaria, que pues ahí se empezó a ese término, que inclusive hasta nuestros días lo hemos escuchado. Cuando alguien pues recibe algún apoyo del gobierno, recibe alguna beca o algo, pues se le está haciendo justicia a la revolución, ¿verdad? Ese concepto fue muy común en el siglo XX, pues ahí surge en el cardenismo. Buscaba mucho transformar con estos himnos, con estos libros. Se escriben libros de texto, aquí vemos algunos ejemplos, vamos a mostrarlos. Liberarlos de la opresión, que fueran conscientes de la opresión, transformar las mentes, ese inconsciente colectivo, al menos en la ideología, sin llegar a realmente querer una sociedad. De hecho, Cárdenas no quería un comunismo, un socialismo como en la Unión Soviética, ¿sí? Cárdenas inclusive pensaba que era una dictadura, y bueno, creo que muchos actualmente entienden que el comunismo nunca ha funcionado, nunca va a funcionar, y termina siendo una dictadura, ¿sí? No digo ejemplos porque aquí a veces por YouTube no se pueden mencionar países, ¿verdad? Pero bueno, ustedes se los pueden imaginar, una conciencia colectiva. La religión totalmente fuera de la educación, ¿sí? Y esto pues chocaba con todavía pues el conflicto católico que estaba. Y ya lo mencioné, ¿verdad? Todos los preceptos, ese término socialista, elimina los fanatismos, el fomento al trabajo, el fomento, los himnos socialistas, que la hoz, que el martillo, pues básicamente pues toda esta ideología fue una revoltura que cada quien lo interpretó como quiso, le sacó provecho, se benefició, perjudicó, ¿sí? Todos los actores políticos encargados pues lo entendieron de diferente manera, y realmente durante esos 12 años que dura la educación cardenista, bueno, sí hay algunas cuestiones como agresiones a maestros. Otra idea que traía Cárdenas mucho era eso de sustituir en los ejidos, en los pueblos pequeños, siempre la figura principal era el sacerdote. Bueno, en algunos lugares todavía lo sigue siendo actualmente. Bueno, se buscaba que realmente el actor más importante, bueno, tal vez aparte del presidente municipal, del comisario de ejidal, fuera el docente, tuviera esa figura de autoridad moral, practicara con el ejemplo, ayudara a las comunidades en las cuestiones laborales, en las cuestiones cívicas, en las cuestiones de pues la higiene, ser una figura realmente, y ir desplazando poco a poco al sacerdote. Eso también era lo que mencionaba mucho Cárdenas y todo su grupo de políticos. Al aterrizar estas cuestiones de luchar el proletariado junto, de destruir la burguesía, de pedir mejores condiciones laborales, obviamente pues atentaba contra la iglesia, que siempre ha estado en contra del comunismo, contra los caciques, contra los grandes latifundistas.
empezaba ese problema. Buscaba también una aspiración general de justicia. Era muy ambiguo el concepto, ya lo mencionaba, muy confuso, ¿sí? Algo que sí estaba muy bien definido por Cárdenas era que se cambiara la mente, vislumbrar la futura sociedad mexicana, pero en el aspecto de la industrialización, en el aspecto de cambiar, de ir poco a poco mudando el medio rural. Y miren que Cárdenas era agrarista y repartió tierras y todo. Buscar ya un cambio en la sociedad mexicana del aspecto rural al urbano. Ya en los 50, los 60 eso ya era muy evidente. Y ya pues muchos comentan esa cuestión de los 80s como el último eslabón del México antiguo en la cuestión pues histórica. Un carácter pragmático, experimentador, cuestionador, una educación muy activa. La pedagogía activa ya estaba inclusive desde los tiempos de Calles en los 20s, ¿sí? Una educación que preparaba para el trabajo, ¿sí? Independientemente que era una cuestión pragmática, era una pedagogía activa que ya venía por ejemplo con Dewey en los Estados Unidos. Sainz, por ejemplo, Moisés Sainz, que sería de los encargados de la educación durante el callismo del 24 al 26, pues había sido alumno de Dewey y traían esta ideología pragmática de la educación, una educación para fomentar el trabajo, ¿sí? Se iba a enseñar a leer, digamos, todavía durante el cardenismo los índices de analfabetismo eran alarmantes, ¿sí? Eso pues realmente cambiaría hasta los 50, 60 poco a poco. Organizarse para solicitar tierra, porque venía el reparto agrario. Fomentar también el nacionalismo realmente, y eso quedaría muy claro con la expropiación, o la mal llamada expropiación petrolera, porque el petróleo ya era de México desde la Constitución del 17 también. Lo que se expropiaron fueron las compañías, los activos de las que al final se dice que también fue negociado con Estados Unidos, ¿no? Pues es otra historia. En la cuestión ya, digamos, pedagógica de los planes, bueno, había la primaria de 4 años obligatorios, se agregan los 2 ciclos, ¿sí? Para hacer una primaria mayor, una primaria superior, como le quieras llamar, ya de 6 años, bueno, ya como la conocemos hoy en día, para los que iban a continuar estudiando, aunque aquí ya se manejaba como obligatoria. Hay que recordar que en el Porfiriato y en los primeros años durante la Revolución, bueno, la primaria era de 4 años para los que era primaria terminal y eran 2 años más para los que iban a estudiar para maestros o ya como tal una carrera. Hay que recordar que con Calles en el 25 se crea la institución de la educación secundaria y bueno, existe el plan de estudios. Hay pocas referencias al hacer esta investigación, hay pocas referencias sobre planes de estudio. Encontré la referencia del plan de estudios del 30 que abarcó del 36 al 40, 2 años después de que se modifica el aspecto constitucional del artículo 3 para agregar lo socialista. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de libros, ¿no? Este libro de la escuela, pues tiene la escuela socialista, tiene la cuestión pues aquí de los campesinos, los libros de lectura, escuelas nocturnas para trabajadores. Bueno, aquí vemos el martillo, vemos unas cuestiones muy socialistas, ¿verdad? Que pues no llegaron a ese grado, ¿sí? La educación normal, los maestros tuvieron mucho auge durante el cardenismo, se dio mucho apoyo. Por ejemplo, las normales rurales que ya venían desde los 20, inclusive venían desde más antes, ¿no? Se le da mucho auge a la educación normal, a la formación de docentes. Por ejemplo, pues se fundan algunas normales, ya venían desde los 20 con Calles, ¿sí? Pero en esa año de la educación socialista, pues los maestros que se sentían identificados con esta ideología cardenista o que eran parte del partido de algunos sectores del Partido de la Revolución Mexicana, pues sintieron la vocación y pues estudiaron para docentes. Las mujeres también empezaron a tener oportunidad de estudiar para maestras. A pesar de que muchos maestros fueron agredidos, a muchos maestros se les cortaba las orejas, muchos maestros fueron hasta crucificados, hay que decirlo, sí, muchos maestros fueron atentados por muy fanáticos, muy religiosos, maestros también, hay que decirlo, también atentaron contra personas, contra fanáticos religiosos. La violencia siempre ha estado presente en las mentes de los mexicanos. Ojalá que eso poco a poco vaya cambiando. La educación socialista pues marca un cambio, sí.
Cárdenas realmente, ya como manera de conclusión, busca la industrialización, busca la urbanización, ¿sí? Busca un poco de justicia revolucionaria en el aspecto de hacer gremios, hacer corporaciones, corporatizar al partido para siempre tener esa asegurado los triunfos, que bueno, de hecho el PRI pues permanecería en el poder hasta el año 2000 con la Bastida, que es el que pierde, estando Zedillo el último presidente priista del siglo XX, ¿verdad? Gana Fox, luego Calderón en el 2006, regresa el PRI en el 2012 con Peña Nieto, 2018 pues ya es López Obrador, donde la izquierda más o menos vuelve. Cárdenas se podría haber considerado izquierda, luego también volvería a la izquierda en la docena trágica con Luis Echeverría y con López Portillo del 70 al 82, donde viene pues esa importante crisis que muchos problemas de México siguen estando hasta la fecha, y que vienen desde ahí. Y luego ya pues en 2018 vuelve pues pues un partido de izquierda al menos, ¿sí? Con López Obrador, que acaba de terminar ya hace algunos días, y ya actualmente la doctora Claudia, que es la presidenta de México, bueno, del mismo partido, y continuando con esta misma ideología del partido de Morena, izquierdista, ¿sí? Un dato histórico, la primera mujer en llegar a la presidencia de México. Esa es una de las razones en que por eso la educación socialista a veces no se entiende, porque en general realmente ni en su momento se entendió qué era realmente la educación socialista, ¿sí? Al menos la idea que tenía Cárdenas sí se consolidó, pero también por la misma coyuntura internacional, la guerra mundial o la posguerra, el estado del bienestar, algunas cuestiones que hicieron que el mundo mejorara en lo que fue el milagro mexicano, por ejemplo el 40 al 70, básicamente todos los demás países también mejoraron, no fue algo exclusivo de México. Pero bueno, Cárdenas sí allanó un poquito el camino para la industrialización, pero con la creación del Politécnico Nacional y esta educación técnica que estuvo muy arraigada con él. Espero les haya servido esta sesión número 6, la educación socialista de Lázaro Cárdenas. Muchas gracias por ver el video. Soy el doctor Jesús David Camarillo Rangel. Soy licenciado en educación secundaria, soy normalista, soy maestro en educación superior y soy doctor en innovación educativa. Muchas gracias. Nos vemos ya en la siguiente video para ver la educación ya en el proceso de industrialización. Sí, y bueno, vamos a continuar con este ciclo de conferencias de las etapas de la historia de la educación en México. Muchas gracias, nos vemos en próximos videos.